Hola, mi nombre es Sean, tengo 27 años y escribo esta carta mientras me escondo de esa cosa, espero que no me encuentre, no quisiera tener el mismo destino de los demás, dejaré en esta carta todo lo que pasó y cómo acabe así. Todo comenzó el 15 de diciembre del año 1901, con el desaparecimiento de los guardias que tenían que encargarse y proteger el faro de las islas. Esto era muy importante ya que sin el faro no habría luz alguna que rodeara los mares, lo cual traería grandes problemas como barcos estrellándose, que se perdieran cargas valiosas, etc. Los guardias que habían desaparecido lo hicieron sin dejar rastro, algunos decían que se habían vuelto locos y se habrían suicidado o tenido una pelea mortal entre ellos, otros que una gran ola se los había llevado mientras daban mantenimiento al faro, mientras que unas pocas personas creían que algo se los había llevado, esto no importaba pues se tenía que dar vigilancia al faro, así fue que después de su desaparición nos contrataron a mí y otros dos sujetos los cuales teníamos que encargarnos ahora del faro. Cuando nos estábamos aproximando a la isla en barco con el gran faro vislumbrándose a lo lejos nos dieron detalles de qué teníamos que hacer y por cuánto tiempo nos quedaríamos, el capataz nos dijo que solo teníamos que dar mantenimiento al faro, y vigilar que todo estuviera bien. Al llegar a las islas el faro vislumbraba con su imponente presencia y comenzamos a descargar todos los suministros, entre los suministros había comida en lata, mayormente frijoles y higos, también cobijas y almohadas, así como faros de linternas y herramienta necesaria para el mantenimiento del faro, también descargamos una pequeña balsa de madera y remos, una vez terminamos de descargar todo y lo llevamos al faro, el capataz nos dio una radio la cual tendríamos que usar en caso de emergencias o por si alguna embarcación tuviera un problema, también nos entregó un rifle de caza y 10 cartuchos, esto para que estuviéramos más seguros, pues con la reciente desaparición de los faroleros anteriores el gobierno quería evitar más incidentes. El capataz se despidió de nosotros deseándonos buena suerte, mientras veíamos el barco alejarse como si alguien me estuviera observando a través de la espesa niebla, mientras caminábamos de regreso al faro, aprovechamos para conocernos, les dije mi nombre a los otros dos y ellos hicieron lo mismo, el primero era un hombre como de unos 48 años con un gran bigote y mirada seria, mi nombre es Víctor dijo el hombre con tono amable, el segundo era un tipo con mirada tímida de cabello pelirrojo de no menos de 20 años, mi nombre es Ronan pero pueden llamarme Ron dijo con tono tímido, me llamo Sean les respondí mientras los tres nos dábamos un saludo de manos, es un gusto trabajar con ustedes les dije con tono entusiasta, lo mismo respondieron, mientras nos acercábamos más al faro y conversábamos cada uno explicó a lo que se dedicaba antes de esto, Víctor dijo que era técnico en mantenimiento y que ya había trabajado en un faro antes y mencionó que lo llamaron para encargarse del faro por su experiencia, Ron explicó que apenas se había graduado de la universidad en una carrera de leyes y era que sí se había graduado en leyes porque no trabajaba en algo relacionado a ello y me respondió que quería probar un trabajo duro antes de entrar de lleno a su oficio, yo respondí que antes de esto trabajaba como velador en un hospital y decidí entrar a trabajar como farolero ya que era casi lo mismo que velador y estaba harto de escuchar los quejidos de los enfermos por las noches, una vez llegamos al faro Víctor revisó su reloj de bolsillo percatándose de que no faltaba mucho para el anochecer así que comenzamos a organizar todos los suministros y las camas donde dormiríamos, colgamos el rifle en la pared y colocamos los cartuchos en la mesa al lado de la radio, mientras Ron preparaba la cena todos notamos que el faro estaba parpadeando, así que yo y Víctor nos pusimos manos a la obra, mientras subíamos para revisar cuál era el problema me percaté a través de la ventana de que un movimiento y ruido extraño a través de la maleza de afuera, cuando llegamos a la linterna del faro yo me ofrecí a alumbrar a Víctor mientras él revisaba que terminó de echar un vistazo, me dijo que solo era un cable que se había aflojado, lo encinto y bajamos mientras veíamos como la linterna del faro alumbraba el mar a través de la neblina, mientras cenábamos y contábamos chistes me invadió un aire cálido del buen ambiente que tenía lugar en la cena, al terminar todos nos fuimos a la cama, al día siguiente todo transcurrió con normalidad el faro no presentaba problemas y hasta ahora no había sucedido nada fuera de lo normal, en el tercer día ocurrió algo raro
faro, mientras Víctor y yo estábamos jugando cartas. Ron llegó preocupado preguntando si alguno le había hecho una broma, a lo cual respondimos que no. Nos explicó que mientras estaba revisando los alrededores del faro, algo dentro de la maleza y la niebla lo jaló del hombro como si intentara llevárselo. Le preguntamos si estaba seguro y nos explicó que sí, que la mano que sintió era muy fría, casi como hielo, además de tener una notable fuerza. Lo tranquilizamos diciendo que quizá solo era su imaginación, a lo que accedió más tranquilo, por escuchar pasos afuera, aunque me intentaba convencer a mí mismo que solo era mi imaginación. Al día siguiente no le comenté a nadie sobre los pasos que escuché, ya que creía que solo había sido mi imaginación. En el cuarto día, mientras yo estaba recorriendo el sendero hacia el muelle, para distraerme un poco, alguien me tomó de los pies con una fuerza descomunal y comenzó a arrastrarme. Me sujeté de una roca la cual arrojé hacia lo que me estuviera arrastrando. Aparentemente tuvo efecto, pues lo que sea que me haya arrastrado me soltó. En cuanto me puse de pie, corrí hacia el faro a toda velocidad, mientras gritaba por ayuda. En cuanto los demás me escucharon, salieron a toda prisa. Cuando llegué, les comenté lo que pasó y al verme con la ropa sucia por el lodo y lo preocupado que estaba, Víctor corrió hacia adentro por el rifle y lo recargó. Cuando llegamos hacia donde había pasado todo, no había nadie, solo unas huellas atrás de la línea por la que me habían arrastrado. Las comenzamos a seguir, pero solo nos llevaron al mar. Quizás el sujeto que me atacó se sumergió en el agua para borrar sus huellas, o quizás era algún bandido que huyó en barco. Por la niebla era difícil ver o si es que era un bandido. De cualquier modo, estén alerta por si ese bastardo vuelve a aparecer, dijo Víctor mientras intentaba mirar hacia la espesa niebla del mar. Después de ese incidente, la semana transcurrió con normalidad. Cuando llegó el capataz para asesorarse de que todo estaba bien, le explicamos lo sucedido y nos dijo que lo más probable era que se tratase de algún bandido. Nos dijo que estuviéramos alertas y no dudaremos en usar la radio si pasaba de nuevo. Luego de eso nos dejó más provisiones para la semana y se fue diciendo que tuviéramos cuidado. 2 días después de eso, Víctor dijo que en la noche sintió como si alguien nos observara por la ventana. Estábamos empezando a preocuparnos cuando en la madrugada escuchamos gritos de auxilio provenientes de la costa. Cuando llegamos, vimos a un hombre muy malherido a la orilla del mar. Tenía múltiples rasguños en la espalda. De terror inyectada en preocupación, apenas podía hablar. Lo levantamos y lo llevamos adentro. Una vez se calmó un poco, nos explicó que era pescador y estaba en un viaje de pesca con su tripulación. Nos dijo que algo golpeó el barco desde abajo con fuerza, y después una cosa espantosa tomó a uno de sus amigos y le partió el cuello con facilidad. Después la criatura se sumergió en el agua con todo y el cuerpo. Todos alarmados giraron el timón hacia la luz del faro, pero a mitad del camino esa cosa volvió a subir al barco y comenzó a masacrar a todos. Nos dijo que no la pudo observar bien, pues no tenía puestos sus lentes, y antes de que pudiera reaccionar, esa cosa lo sacó de la cubierta sujetándolo y lo lanzó al agua mientras masticaba el brazo de alguien de la tripulación. Cuando cayó al agua, nadó directamente al faro. Cuando terminó de contarnos lo que había pasado, todos quedamos en shock. Ron intentó hacer contacto con la radio, pero solo había estática. Hola, aquí el faro de las Islas Flannan, es una emergencia. No dejaba de repetir esperando una respuesta, pero solo silencio. Víctor tomó el rifle y lo recargó, mientras yo tomaba unos binoculares e intentaba ver algo a través de la niebla. Cuando me di por vencido, tuve la idea de subir a la linterna del faro para intentar hallar el barco y encontrar más supervivientes. Sabía que la luz del faro era lo suficientemente grande para permitirme ver a través de la niebla. Una vez llegué arriba, apunté la linterna del faro hacia las coordenadas que el pescador me dio y con los binoculares presencié una escena horrible. Era un barco destrozado, había tablas de madera por doquier, la cabina estaba totalmente destrozada y lo que quedaba del barco se estaba hundiendo junto a sus suministros. Logré ver a un hombre totalmente aterrado aferrándose a un pedazo de madera que flotaba. Antes de que lo pudiera procesar, una mano grande y negra con uñas como navajas lo tomó y lo jaló con fuerza al fondo del agua. En cuestión de segundos, quedé atónito y apenas pudiendo moverme bajé abajo a decirles en cuanto les terminé de contar todo, las caras de todos en la sala se pusieron pálidas. Tenemos que salir de aquí, dijo Víctor, la radio no funciona, tenemos que llegar a Balsa. Ron, con claro miedo de ir hacia el mar donde esperaba esa cosa, protestó diciendo que nos quedáramos en el faro esperando por ayuda. No podemos quedarnos aquí, nadie vendrá hasta la semana que viene y dudo que la maldita radio logre funcionar, respondió Víctor. Hay que calmarnos. Ron, tú espera aquí junto al pescador, yo y Víctor iremos
hacia la balsa de madera que está en el muelle, una vez llegamos allá iremos a buscar ayuda y volveremos lo más rápido posible. Ron accedió, tomé una farola y partimos hacia la balsa. Antes de llegar escuchamos gritos provenientes del faro, volvimos rápidamente pero a mitad del camino, vimos a Ron corriendo hacia nosotros como si su vida dependiese de ello. ¿Qué ocurre? Ron le pregunté preocupado. ¿Está muerto? Esa cosa lo está devorando. ¿Qué diablos? Dijo Víctor. Mierda, 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 maldita balsa, dije preocupado. Cuando llegamos nos subimos a la balsa y comenzamos a remar con todas nuestras fuerzas, pero apenas abandonamos el muelle esa cosa partido desde abajo la balsa por la mitad, caí de espaldas mientras escuchaba a Ron gritar y después un disparo. Cuando volví a la superficie miré a Víctor con una cara pálida del terror y le pregunté qué había pasado. Se lo llevó, dijo con tono aterrado. Intenté detener a esa cosa pero fallé el tiro y se lo llevó, lo sumergió al agua mientras él gritaba. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo y comenzamos a nadar rápidamente de vuelta a la orilla. Cuando llegamos al muelle le dije a Víctor que teníamos que volver al faro, y él asintió. Cuando estábamos de camino esa cosa lanzó un grito que hizo que volteáramos a ver hacia atrás, entonces pude verla con mis propios ojos. Era alta, como de unos 3 metros, sus extremidades estaban demasiado alargadas y con manchas de sangre, tenía brancueas en las costillas y la espalda, su rostro y todo azulado, tenía 2 ojos color rojo, tenía la boca abierta mostrando cientos de colmillos afilados de los que goteaba sangre. Cuando volvió a lanzar otro rugido Víctor le disparó dándole en el hombro antes de que pudiera recargar. El monstruo se acercó con 2 pasos y lo sujetó del rostro levantándolo y comenzando a devorarlo del cuello. Mientras lo devoraba corrí lo más rápido que pude y subí hasta la linterna del faro en donde permanezco escondido. Ya ha pasado 1 hora y he visto cómo esa cosa se ha llevado el cuerpo del pescador y de Víctor. No voy a poder escapar de aquí. Esa cosa destruyó la balsa, el rifle se quedó en el cuerpo de Víctor y la radio no funciona. Ya sabe que estoy aquí arriba, escucho cómo sube lentamente las escaleras. Tengo mucho miedo pues ya sé cuál va a ser mi destino. Para quien encuentre esto que sepa cómo fue que desaparecieron los anteriores guardias del faro y cómo es que desaparecimos nosotros. Resulta que en la escuela donde yo estudiaba cuando tenía 7 años, todos los niños jugaban con los juguetes de las series animadas que mostraban en la televisión como Pokémon, Beyblade y Yu-Gi-Oh! Este último estaba en su mejor momento y todos querían sus cartas de Yu-Gi-Oh! Para jugar entre amigos. Yo no podía jugar porque no tenía muchos amigos. Pasa que un día pues en la hora del recreo creo que fue un día martes un grupo de bravucones que estaban pasando por ahí siempre buscaban a quien molestar, solo que esta vez no sé qué fue pero estaban buscando a otros chicos para disque ir a jugar a un curso Yu-Gi-Oh! Casi accedo pero luego encontraron a otro chico y me dejaron a un lado. Terminó el recreo y varios alumnos no habían ido a sus respectivas aulas, hasta que la regente de la escuela fue a buscarlos. Solo recuerdo que ellos volvieron pero con las caras pálidas. Al día siguiente o sea miércoles nos hicieron hacer fila como si fuera para saludo a la bandera, pero no fue así. La directora de la escuela empezó a explicar temas fuertes como el bullying, la religión y credos, para luego informar que un grupo de chicos había traído una ouija y cartas de Yu-Gi-Oh! Se los pescó en un aula vacío, y pues después de eso vino un cura a bendecir la escuela. Uno pensaría que los padres dieron el grito al cielo por ese tema de las cartas, porque las cartas eran del diablo, pero no, más estaban preocupados por el tema de la ouija y se quedaron varios padres para verificar el tema de la ouija y la destruyeron en su totalidad. Aún recuerdo que esos chicos pálidos, como si hubieran visto al diablo en persona. El 16 de octubre de 2008 mis 2 amigos y yo nos dirigíamos de excursión a unas montañas al sur de Michigan. Pensábamos acampar ahí como todos los años, pero esta vez nos fuimos por un camino diferente, según para llegar más rápido. Tardamos más de lo normal y todavía no llegábamos, pero había un pequeño pueblo que nunca habíamos visto. El pueblo lucía lúgubre y deshabitado, así que fuimos a encontrar a alguien que nos pudiera guiar para llegar a dicha montaña porque estábamos realmente perdidos. En eso notamos una casa bastante peculiar, las ventanas tenían una especie de rejas y la casa aparentemente descuidada.
Eso lo hacía ser algo tétrico, pero nos llamó la atención una especie de escrito en la fachada de la casa que decía: aquí yace el Misapen Man. La puerta de enfrente tenía candado pero la trasera no. Nuestra curiosidad nos obligó a entrar para ver si a lo mejor encontrábamos a alguien que nos pudiese ayudar. Ya eran las 9 de la noche y pensábamos pasar la noche en esa casa. Entramos y lo primero que notamos fue un terrible olor a podrido y en las paredes había varias fotos, a lo mejor de los que vivían en el lugar. Pero había una foto muy rara de un hombre, parecido a un monstruo. Yo por curiosidad decidí tomarla y guardarla para después mostrarlas a mis amigos. Debo admitirlo, la foto era terrorífica. Revisamos la casa pero no había energía, así que tuvimos que sacar las linternas. Se nos dificultó un poco para inspeccionar la casa. La casa era un verdadero asco, las camas de los cuartos estaban llenas de sangre y de un desagradable olor. Ya teníamos un poco de sueño pero era obvio que no íbamos a pasar la noche en aquel sitio. Así que empezamos a buscar un lugar decente de la casa. Encontramos una puerta que daba hacia el sótano, abrimos la puerta pero estaba todo oscuro. Yo saqué mi cámara y decidí sacar una foto. Noté que había el rostro de un hombre, así que decidimos bajar para saber quién era. Bajamos las escaleras y en la pared estaba escrito: el Misapen Man te observa. Seguimos bajando y en eso escuchamos un estruendoso grito. Apuntamos hacia donde se había escuchado el grito. Y nada más ni nada menos él apareció, el hombre de la foto. Empezó a gritar y nosotros salimos corriendo, pero mi amigo se resbaló en las escaleras. Solo pude ver cómo esa cosa lo empezaba a morder de forma sádica y violenta. Su boca era inmensa. Asustado, mi otro amigo y yo salimos de la casa y nos dirigíamos a la camioneta. Salimos de ese lugar y nos sentíamos tristes y asustados. Acababa de morir nuestro amigo a manos de un monstruo. No encontramos explicación de lo que era. Después de eso llegamos a una cuidad y fuimos a las autoridades y le dijimos lo que había pasado. Incluso les enseñé la foto que había encontrado, pero la autoridad no hizo caso alguno. Ese día nunca lo olvidaré. Actualmente los 2 chicos que sobrevivieron están en el manicomio. El caso nunca fue tomado en cuenta, así que sigue siendo un misterio. Pero con ayuda de mi amigo y un detective interesado vamos a encontrar respuestas a este misterio. Hace unos días un detective fue a visitarnos a mi amigo y a mí. Nos preguntó mucho sobre esa noche. Lo que vimos, cuándo, dónde. Al final le preguntamos el porqué de su interés. Nos dijo que investigaría el caso, y que iría solo porque a nadie le interesaba un mito como este. Le pedimos que nos llevara con él, que nos sería más fácil explicar el suceso si estuviéramos allá. El detective se fue con mucha duda sobre llevarnos o no. Al irse así tenía muchas dudas sobre ir hacia allá. Pensé que no iríamos. Hoy en la mañana el detective vino y nos dio permiso para salir. Vamos para la casa del Misapen Man. Ya son las 1:35 de la tarde. Vamos de camino, casi llegando. Mi amigo y yo, aún entusiasmados por salir, estamos muy asustados por lo que pasó la última vez, y triste por los recuerdos dolorosos. Llegamos al pueblo, tal y como lo encontramos. Vacío, con la misma suciedad. Parece como si fuese el mismo día, solo que de tarde. Son las 2:43 de la tarde y estamos observando la casa. No pasa nada, es como si nadie estuviera ahí. Pero sabemos que él está ahí. Y que probablemente nos observa. Aún no sé cómo el detective no se aburre, porque tanto yo como mi amigo estamos bien aburridos observando. Al llegar las 4 p.m., mi amigo y yo estamos cansados de hacer lo mismo. El detective nos lleva a la parte trasera de la camioneta, y comemos aquí. Luego de comer, vamos a la parte de atrás de la casa y entramos. Al entrar, mi amigo y yo nos sorprendimos mucho. Era exactamente igual. El olor en las paredes. Las fotos en las paredes. Y la foto que me había llevado estaba, que se me había perdido luego del incidente. Recorrimos las habitaciones lentamente. El detective tiraba fotos de todo lo que veía. La sangre en las camas, las escaleras del sótano. Solo que en estas últimas, hay algo que ni mi amigo y yo queremos ver. El cuerpo de nuestro amigo sigue aquí, intacto. Justo como ese día. Rápidamente ambos salimos de ese cuarto, aún nos dolía ver a nuestro amigo ahí. Nos pasamos toda la noche llorando como niños, y no sé si por nuestro amigo, o por lo que está detrás. Dieron las 9 y el detective se cansó de nosotros, y se fue al sótano solo. Gran error.
Pasan algunos segundos y escuchamos el grito de nuevo, pero esta vez, el grito es diferente. El grito es agudo, igual al que nuestro amigo lanzó la vez que el Miss Man lo atrapó. Debajo de ese grito, se escucha el grito del detective más grave y vigoroso. Al oír esto bajamos de inmediato al sótano, entramos, y ahí estaba. Él se lo había comido. Corrimos de inmediato hacia la salida, pero antes de salir del sótano, mi amigo cayó por el gran grito de la bestia, grave y vigoroso. Al morderlo, mi amigo intentó no gritar, pero al final cedió lanzando un grito profundo. Salgo del sótano, y subo las escaleras, e intento salir rápidamente de aquí. Al llegar a la puerta, está cerrada, intento abrirla, pero es inútil. Mientras trato de abrirla, por la espalda, se siente la presencia del Miss Man, y efectivamente es él. Me volteo y lo veo. Es una persona común y corriente. Pero con el estómago literalmente vacío y la boca extremadamente grande para que sus dientes afilados quepan a la perfección. Y su lengua larga y afilada para copiar el grito de su última víctima. Se me aproxima lentamente gritando profundamente, y aunque cualquiera estuviera asustado a morir, estoy tranquilo. Ya sé mi destino, así que solo me quedo pensando, ¿quién será la próxima víctima que tendrá que intentar huir de mis gritos? No creo que realmente esté escribiendo esto, pero es lo que me cuestiono que realmente le sucedió a mi mujer y a mi hijo, mi ex esposa Agustina. Honestamente se me hiela la sangre al pensar el horrible destino que le antojó al mundo, algo que los científicos no pudieron descubrir antes. Mi ex mujer Agustina, una mujer divorciada pero capaz, honesta pero dura y estricta cuando se necesitaba, era necesario para cuidar a mi hijo Valentín, de 11 años, hiperactivo y a veces cabezón. No era malintencionado, pero algunos momentos no miraba bien sus acciones y se solía meter en líos. Todo eso se derrumbó un día, que según las pistas encontradas por los policías transcurrió así: Valentín había vuelto de su casa con un folleto. Su madre confundida le preguntó sobre qué trataba ese folleto. Valentín, con la felicidad más grande del mundo, le dijo: tengo un viaje muy interesante, mami, quiero ir. Le enseñó el folleto, en donde describen: viaje de 5 días de senderismo en lugar nevado con el grupo escolar, en un hotel de 4 estrellas, en donde cada día explorarán por las 4 rutas, norte, sur, oeste y este. Precio. Agustina inicialmente no quería que su hijo se metiera ahí, su hijo podría perderse, y no confiaba en eso. Valentín estuvo dándolela, Agustina cedió, pero le advirtió que como cometiera alguna travesura, estaría castigado por un mes. Valentín se marchó y Agustina se quedó sola en la casa. Tanto yo como Agustina le llamábamos constantemente cuando había oportunidad. Siempre contestó lleno de felicidad. Bueno, hasta el 4.º día, de la absoluta nada, mientras se encontraba cocinando, el teléfono de Agustina comenzó a sonar repentinamente. En cuanto fue a cogerlo, el teléfono colgó. Esto dejó confundida a Agustina, quien más tarde decidió llamar a su hijo. Hijo, ¿estás ahí? Un absoluto silencio incómodo invadió el teléfono. Sí. Mamá. Esa voz fue extrañamente robótica, sin emoción y completamente seca. Agustina le dijo que tuviera cuidado y que volviera bien el día siguiente. Cuando fue a recogerle, el autobús llegó y todos los alumnos y profesores se bajaron, pero algo no estaba bien con Valentín. Estaba, como decirlo, apagado, no como si fuera depresión, sino que no mostraba emoción alguna en su rostro, normalmente lleno de emoción en cada momento. Pero algo también extraño fue como miraron a Valentín y a su madre. El resto de grupo e incluso los profesores que fueron al viaje miraron incómodamente a Agustina. No era una mirada de decepción, ni una de pena, era más una mirada que iba dirigidos a ellos mismos. Era como una mirada de qué demonios le ha pasado y por qué está así. Pero la mirada más extraña era la del instructor de educación física. Él miraba como un ciervo a un coche que está a punto de atropellarlo, como si hubiera visto algo que no debió en Valentín y ya querían no saber nada. Agustina estuvo conviviendo con Valentín. Lo extraño de él no era solo en la forma que actuaba o hablaba, era lo que siempre quería comer: verdura. Lo que extrañó más a su madre, Valentín siempre había sido un niño quisquilloso con la comida. Su dieta consistía en papas fritas, nuggets de pollo y cualquier cosa que pudiera llevar ketchup. Por eso, el repentino cambio en sus preferencias alarmó aún más a Agustina. De la noche a la mañana, Valentín no quería probar nada que no fueran vegetales crudos. No le interesaba el arroz, el pan o siquiera una galleta.
Insistía en comer zanahorias, lechugas y, extrañamente, coles de Bruselas, un vegetal que nunca antes había tolerado. Más preocupante aún, Agustina comenzó a notar que Valentín evitaba la luz directa del sol. Aunque antes salía a jugar al parque o con sus amigos del vecindario, ahora se quedaba en su habitación con las cortinas cerradas. Si ella le sugería salir, su respuesta siempre era la misma. Sus palabras eran monótonas, casi susurradas, y siempre acompañadas por esa mirada vacía. No tenía la energía que solía desbordar. Ni siquiera el perro de la familia, Toby, un Rottweiler, quería acercarse a él. Cada vez que Valentín entraba en la habitación, el perro retrocedía con el rabo entre las patas y comenzaba a gemir y luego ladraba y enseñaba los dientes. Días después, Agustina me llamó, desesperada. Aunque ya no vivíamos juntos, su voz al otro lado del teléfono me hizo sentir que estaba a punto de derrumbarse. Me pidió que fuera a la casa porque algo estaba mal con nuestro hijo. No pude negarme. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Agustina escuchó pasos en el pasillo. Se levantó para asegurarse de que Valentín estaba en su habitación, pero lo encontró parado frente al espejo del baño. La luz tenue del pasillo iluminaba apenas su figura. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera mirando algo en el reflejo, aunque ella no podía ver nada. ¿Valentín?, preguntó, tratando de no sonar alarmada. Su hijo giró lentamente la cabeza hacia ella. Estoy bien, mamá. Ve a dormir. Su tono era frío, pero lo que la perturbó fue que su voz no parecía venir de su boca, sino de algún rincón oscuro de la habitación. Además juraba que escuchaba la nevera abrirse y cerrarse y Valentín subiendo las escaleras de vuelta a su cuarto. Cuando llegué, noté el cambio inmediatamente. Valentín estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión apagada. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora eran opacos y hundidos. Su piel, antes saludable, tenía un tono grisáceo. Intenté hablar con él, pero apenas me respondía con monosílabos. Cada palabra era lenta, pesada, como si le costara un esfuerzo descomunal. ¿Qué pasó en el viaje?, le pregunté directamente, esperando que una pregunta sencilla pudiera sacarle algo. Valentín levantó la mirada, pero no me miraba a mí, sino a través de mí, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Yo era algo, murmuró. Esa frase, apenas audible, me erizó la piel. Intenté sonsacarle más detalles, pero no quiso decir nada más. Agustina también me contó que empezó a notar algo en su nevera. Eran uvas, que ella juró que nunca había comprado, pero estas uvas eran distintas, olían muy asquerosas, como un huevo podrido o una mala visita a un baño, y eran de un color que oscilaba entre marrón a rojo oscuro. Agustina las solía tirar solo para quedar perpleja al ver que volvía a haber incluso más uvas. Agustina y yo decidimos buscar al profesor de educación física que había dirigido el viaje. Llegamos al colegio mientras daban clases, pero un compañero de Valentín que le había acompañado, Sergio, nos vio y nos dijo que quería decir unas cosas, que por alguna razón ningún profesor no nos habían dicho. La madrugada del cuarto día, mientras dormía pesadamente, juro por un momento escuchar la ventana, que era una terraza usada en verano, abrirse. No lo logro despertar del todo, pero el frío gélido una media hora después sí lo hizo. Al levantarse, vio la cama de Valentín hecha un completo desastre, todo estaba desparramado como si se hubiera levantado y hubiese decidido bailar encima de la cama, pero la ventana estaba abierta de par en par. Sergio se temió que Valentín hubiera decidido salirse afuera por ninguna razón, salió y avisó a los profesores, temiéndose lo peor. Tuvieron la dura decisión una llamada a Agustina, pero mientras llamaban vieron a Valentín entrar. Los profesores y staff le comenzaron a echar la bronca, y el de educación física se lo llevó para decirle una dura reprimenda y las consecuencias que podían haber hecho, bronca que le estaba echando, hasta que, de la nada, se calló. Y no digo que se calmó y dejó de gritar, digo que en mitad de la bronca, como si se le hubiese cortado el aire, se cayó de golpe, y luego oí un sonido de algo cayéndose contra el suelo. El profesor salió completamente callado y sin decir nada, también salió Valentín, y el profesor permaneció callado con una cara de ciervo en las luces de camión por el resto del viaje, sin cambiar su expresión, e incluso en los días de clase después, claramente se veía incomodado por la presencia de Valentín. Algo pasó en ese cuarto que lo asustó y no sé el qué. Yo tuve que volver a mi hogar.
Ojalá no hubiera hecho eso. Mientras tanto, Agustina comenzó a mirar por internet. Hoy por alguna razón Valentina había vuelto a comer como era anteriormente, y dijo que ya había consumido suficiente para generarlos. A este punto Agustina no le importaba los mensajes crípticos que le decía, el lugar exacto en donde ellos habían ido, vio cualquier cabo suelto, pero nada parecía siempre chocar contra una pared digital que nunca la dejaba avanzar. Una frustración gigantesca la estaba empezando a inundar, hasta que vio un link que le llamó la atención. En Folklore, por esas zonas rondaba un críptido, el Raueolf. Al entrar a esa página toda esa preocupación, frustración y extrañeza se esfumó, para luego ser cambiado por un horror. La página describía cómo era la criatura, era como cualquier críptido promedio, pero era su modus operandi lo que la aterró. Cuando encuentra una víctima según la página, el Raueolf la captura y luego procede a hacer dos cosas, o la mata y luego le roba la piel y se deshace de los restos o deja que sus larvas hagan el trabajo sucio. Luego, dependiendo o el Raueolf original cambiara anatómicamente su cuerpo para poder caber dentro del cuerpo de la víctima, tomara sus pieles y las cosera de vuelta, o la larva alfa, la más grande de todas, hará eso, mientras las otras se van con el progenitor a por más. Mientras esto sucede, el Raueolf aprenderá el lenguaje humano, y sucederán dos cosas. 1. Si la víctima estaba sola, entonces el Raueolf comenzará a buscar algún familiar o pareja. 2. Si la víctima tiene alguna de esas, entonces comenzará a consumir, debido a que es asexual y no necesita género para reproducirse. El Raueolf solo necesitará consumir vegetales crudos, esto es debido a una enzima que proporciona la gestación de huevos, los cuales necesitan estar en un lugar frío para comenzar su periodo de eclosión, que dura normalmente 2 días. Y por último, tomará al familiar o amigo o pareja y lo dará de alimentar a sus larvas para repetir el proceso. Agustina sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras seguía leyendo. Su respiración se volvió irregular y comenzó a hiperventilar. Quiso cerrar la página, pero algo en ella le decía que necesitaba saber más. Era como mirar fijamente a un abismo del que no podía apartar la vista. Las imágenes e ilustraciones del Raueolf, aunque crudas, le parecían inquietantemente familiares. Entonces recordó las uvas. Aquellas malditas uvas que siempre regresaban, como si alguien, o algo, las colocara ahí. Podría ser. No, se negó a creerlo. Pero cuando la descripción del críptido mencionaba un lugar frío, su mente inmediatamente pensó en la nevera. Agustina se levantó bruscamente, tambaleándose mientras se dirigía hacia la cocina. Con cada paso, el suelo bajo sus pies parecía más inestable, como si el mundo mismo comenzara a quebrarse bajo el peso de su paranoia. Abrió la nevera con manos temblorosas y vio lo que ya temía. Las uvas estaban ahí otra vez. Pero esta vez, no eran simplemente repulsivas, se estaban moviendo. Un pequeño movimiento, apenas perceptible. Pero no cabía duda. Una de las uvas tenía una grieta, y desde esa grieta se asomaban pequeñas patas como de insecto, dobladas y crispadas. Agustina dio un paso atrás, llevándose las manos a la boca para contener un grito. Su estómago se revolvió cuando una de las uvas cayó al suelo y comenzó a arrastrarse lentamente hacia el rincón de la cocina. No quiso saber más, se largó corriendo de ahí, no sabía que era su hijo ni lo quiso saber. Llegó a mi casa y pasó la noche ahí en lo que se podía definir como histeria pura, de la cual pude calmarla después de unas 3 horas. La policía investigó, pero ni las uvas ni Valentín fueron encontrados. Llevo más de media hora atrapado en este maldito baño y aún no tengo la menor idea de dónde estoy. La primera vez que abrí los ojos, lo único que sentí fue un dolor punzante en la cabeza y un olor a humedad, a óxido y a algo que obviamente no era limpio. Me encontraba tumbado en el suelo de lo que parecía ser un baño industrial, con las paredes azules y cubiertas de moho y baldosas rotas por todas partes. Las luces parpadeaban, aunque apenas iluminaban. Todo estaba cubierto de suciedad. Los espejos estaban rotos, los inodoros rebosaban porquería, y había charcos de algo que no quiero identificar. No recordaba cómo llegué aquí. Ni qué día era. Por suerte, estaba vestido, pero noté que mi pecho estaba lleno de arañazos y un dolor de garganta como si hubiera estado gritando durante horas. Mis pies, totalmente descalzos.
Busqué alguna salida, evitando pisar zonas muy sucias, como cuando de niño evitaba pisar las líneas de las baldosas de la calle. La única puerta estaba cerrada. Golpeé, grité, pateé, pero nada. Fue entonces cuando vi la grabadora. Estaba en el lavabo, encima de una pila de jeringas usadas y envoltorios de medicamentos. La encendí con las manos temblorosas, y una voz distorsionada, sin emoción, empezó a hablar. Una voz de una persona ya entrada en años, comenzó a hablar, no sin antes toser brevemente. Saludos, Joe. Eres un hombre de mediana edad, que ha vivido los últimos 43 años de su vida de manera miserable. Siempre viviendo tu vida en las últimas. Sin ganas, sin pasión, sin emoción. Tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. Llevo observando tu miserable vida desde hace algunos días. Desempleado, sin mujer, sin hijos, sin familia, sin amigos. Tu día a día es una completa incertidumbre. Ni viajes, ni auto, ni casa. ¿Cuántas veces has dormido en la calle el último mes? Y el poco dinero que tienes, terminas gastándolo en alcohol, tratando de escapar de tu vida, intentando evadirte siempre. Tu aborrecimiento por tu vida es tan alto, que incluso, te haces cortes en las manos, para poder sentir dolor físico y evitar el dolor mental, el dolor de no haber vivido una vida plena. Quiero jugar un juego. La ironía, es que si quieres morir, solo debes quedarte en donde estás, pero si quieres vivir, deberás enfrentar de una vez la mierda de vida que tienes. Este baño representa muy bien tu vida. Pero si quieres salir de esto, tendrás que sufrir un poco. Encuentra la llave que te abrirá las puertas a una vida mejor. Vivir o morir, Joe, tú decides. Debajo de una de las tapas del inodoro, había una llave. No tardé en darme cuenta de cuál era. El agua estaba negra. Había desechos humanos flotando, trozos de pelo, algo que parecía un tampón, y el hedor era insoportable. Vomité 2 veces antes de atreverme a meter la mano. Me pinché con algo. Creí que era una jeringa, pero no quise mirar. Parecía que hubiera algo que se movía en el inodoro, o quizás solo fue mi imaginación. Después de revolver durante un buen rato que se me hizo eterno, la encontré. Una pequeña llave oxidada, que lavé en el único grifo que había, que apenas soltaba unos pocos chorros de agua, la cual obviamente no era potable por el color que tenía. Abrí la puerta. Lo que había al otro lado no era mucho mejor. Una nave industrial abandonada. Oscura, húmeda, llena de basura, cristales rotos por el suelo, y sin ventanas visibles. Caminaba descalzo, cada paso me dolía más. Era imposible no dar 2 pasos sin notar pequeños trocitos de cristal en el suelo. Por Dios, ¿cuántas ventanas han roto aquí? Había flechas pintadas con spray rojo en las paredes, como si alguien las hubiese puesto para que las siguiera. No sabía si era una trampa, pero quedarme no era opción. Seguí las flechas durante minutos como una rata. El lugar parecía un maldito laberinto. Pasillos infinitos, puertas que daban a ninguna parte, ruidos extraños. En un momento, llegué a una sala sin salida. Era el último cuarto, no había ningún otro sitio físico al que acudir. Las pocas ventanas que habían estaban selladas, por lo que escapar por ahí no era opción. Estuve a punto de derrumbarme, hasta que vi algo en la esquina. Un pequeño agujero en la pared. No era un conducto de ventilación. Era como un pasaje, angosto, sucio, oscuro. Tenía que entrar ahí. Cuando vi el estrecho camino, sollocé. Era extremadamente estrecho, estaba sucio, con bordes irregulares y duros. Apenas cabía. Tuve que poner una mano hacia adelante y otra hacia atrás. Reptando 1 metro cada 5 minutos, para evitar cortarme con los bordes filosos de escombro. La respiración se me aceleraba. Me estaba ahogando con mi propio sudor. Lo peor, que no podía volver, era físicamente imposible dar la vuelta. Seguí reptando por casi 20 minutos, hasta que, asustado, vi que el pasillo giraba en 90 grados a la derecha. Me temí lo peor. Girar fue casi imposible. Maniobré mi cuerpo de formas que físicamente jamás creí posibles. Solté todo el aire para poder meter mi cintura, y cuando cogí aire, me quedé atrapado. Estuve 2 horas sin moverme. Desmayándome, despertando. Sentía como el corazón se me iba a salir del pecho. Tenía un dolor muy punzante, como si me fuese a dar un infarto, de estar en esa posición tan desfavorable. Pensé que iba a morir ahí, aplastado por mi propio cuerpo.
Además, ahora no podía ver absolutamente nada, seguramente, porque se hizo de noche. Pero en un impulso de desesperación, logré avanzar. No sé cómo. Rasguñando el suelo, me empujé con los dedos como un animal, raspándome toda la cintura, brazos y piernas. Logré salir por fin. Me sentía vivo, libre. Sin embargo, ahora me encontraba en un sitio extremadamente oscuro. No había luz. Olía mucho a cerrado, y el suelo estaba lleno de cristales y superficies con las que me golpeaba los dedos. Seguí recto, tropezándome y cayendo sobre muchas cosas. Estaba totalmente a oscuras. Fue entonces cuando vi algo. Pintura fluorescente. Al igual que antes, flechas pintadas me guiaban, hasta que logré encontrar una mesa y algo muy valioso, un mechero. Lo encendí. La poca luz que había al encender el mechero, reveló algo horrible. Había una jaula. Y dentro, un hombre. Totalmente desnudo. Lleno de moretones. Esquelético, como si llevara semanas sin comer. Apenas podía hablar. Suplicando por agua. Me quedé mirándolo, sin saber qué hacer. No tenía nada que darle. Me senté frente a él. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí. Me dijo que 3 días. Que todo era un juego. De repente, una televisión vieja en la esquina se encendió sola. En la pantalla, apareció un muñeco muy perturbador con traje, corbata roja y una cara blanca como la cal. Con espirales rojas en sus mejillas. Su voz era la misma de la grabadora. Dijo que para salvar al hombre, debía completar una prueba. Había una caja cerrada con un candado, y a su lado, 3 tarros con líquido. Uno era agua. Otro, ácido. Y el tercero, algún tipo de disolvente. La pista. El verdadero valor de la vida se ve cuando arriesgas la tuya por otra. La única forma de abrir la caja era con la llave, y esa llave estaba en uno de los tarros. Tenía que meter la mano sin saber cuál contenía el ácido. El tiempo corría. Miré al hombre en la jaula. Temblaba. Lloraba. Metí la mano en el primero. Nada. Segundo tarro, el líquido estaba tibio. Cuando saqué la mano, la piel de mis dedos se deshacía. Era ácido. Grité. Apreté los dientes. Tercero. La llave estaba ahí. Logré abrir la jaula. El tipo salió, llorando, y me abrazó. Me desmayé un momento por el dolor. El mechero se apagó. Ya no tenía gas. Los siguientes minutos, caminamos en la oscuridad. Él apenas podía mantenerse en pie, parecía un espectro. Yo arrastraba los pies. Todo cortado, lleno de sangre seca. Teníamos sed, hambre, dolor. Era una pesadilla, no sabía cuántos metros habíamos alcanzado. Después de casi 1 hora, escuchamos algo. Un sonido horrible. Como un cerdo gritando. Todo eso en una completa oscuridad. No sabía qué había sido. Oí como el hombre desnudo se caía del susto. Seguí investigando, y logré divisar algo. La puerta frente a nosotros tenía luz detrás. Por fin, luz. La abrí con cuidado. De repente, estaba en una gran sala. Parecía una especie de mezcla entre baño y cocina. Tenía azulejos marrones y manchas en las paredes. Habían muchísimos muebles, artefactos y cosas que realmente no pude ver bien. Miré a mi alrededores, intentando encontrar otra grabadora o algo que me indicara cómo salir. Entonces, lo vi. A lo lejos de la sala, vi a un hombre. Un hombre enorme, como de 2 metros. Era musculoso. Era capaz de ver sus marcados y anchos trapecios, a pesar de llevar una gruesa bata médica blanca la cual estaba manchada. Pensé que había logrado llegar a alguna zona que no estaba abandonada dentro de la nave, y quise pedirle ayuda. Comencé a acercarme por detrás hacia el hombre para pedirle ayuda. Sin embargo, cuando me acerqué, noté algo que jamás se me va a olvidar. Su bata blanca tenía manchas de algo rojo, como sangre. Ahora que lo veía bien, estaba sujetando un cuchillo carnicero y estaba sacando de la piel a algo. Luego, subí la vista al techo, y me percaté de algo que no había visto antes. Habían ganchos, y en ellos, habían colgados cuerpos degollados y sin piel. Eran humanos. Casi vomito por esa escena, de repente un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me di cuenta que no debía estar ahí, por lo que me escondí detrás de un mueble justo cuando estaba a 3 metros del hombre musculoso. Por suerte, no me había visto. ¿En qué clase de sala de torturas me había metido?
Ese hombre, ni siquiera parecía humano, parecía un monstruo. Estuve por 3 minutos sin hacer un mísero ruido. Sin moverme lo más mínimo, aguantando calambres y el dolor de heridas abiertas de mis anteriores desventuras, esperando para ver qué hacer. Seguí esperando detrás temblando, y poco a poco, fui retrocediendo, aterrado de que ese hombre músculo se diera la vuelta y viera la puerta abierta de donde salí. Logré ponerme de pie y esconderme detrás de otro mueble más lejano a él. Pero entonces, el hombre desnudo que salvé antes, salió tambaleando de la oscuridad y entró en la sala, gritando y pidiendo ayuda. ¿Qué demonios está haciendo? Cuando giré mi cabeza para ver la reacción del otro tipo, mi sangre se congeló. Ahí estaba. El hombre fornido, que se había dado completamente la vuelta, manchado con muchísima sangre, sujetando su cuchillo en una mano, y en la otra, lo que parecía ser el cuerpo de algo o alguien, totalmente destrozado y cortado. Su rostro estaba totalmente cubierto por una máscara de cerdo, pero esta no era de plástico, era de carne. El tipo miraba al hombre desnudo, totalmente inmóvil, y sin hacer ningún gesto. El hombre desnudo se acercó al tipo gigantesco, y cuando se paró frente a él a tan solo 1 metro, vi una escena que jamás olvidaré en mi vida. Sin decir nada, el hombre musculoso soltó el cuerpo desmembrado y cortado que sujetaba en su mano, y le dio un puñetazo en la cabeza que lo estampó contra la pared. El cráneo sonó como una sandía rota. Luego, sacó de una caja una motosierra, y comenzó a desmembrar al pobre sujeto en el suelo. Ante tal horror, no pude contener las ganas de gritar. Fue involuntario. El gigante, que estaba cortando al pobre sujeto, se detuvo, y se dio la vuelta para observarme. Cuando lo vi, supe que intercambiar palabras con esa cosa fue imposible. Empecé a retroceder, y entonces, vi como el gigante encendía la motosierra y comenzaba a correr hacia mí. Me asusté demasiado, y comencé a correr con todas mis fuerzas. Corrí sin rumbo, abriendo puertas, saltando escombros. El monstruo venía detrás, haciendo demasiado ruido con esa motosierra. Me sentía como en un sueño, a pesar de la fuerza que hacía con mis pies, para huir sentía al gigante cada vez más cerca de mí. En un momento, noté el aire de la motosierra en mi nuca. Llegué a una sala enorme, negra, con calderos, hornos e incineradoras, y fuego por todas partes. Parecía el infierno. Del techo, una máquina automatizada llevaba ganchos con más cuerpos de personas, que eran lanzadas a las llamas. El gigante me encontró, y no había escapatoria, debía luchar contra él. Intenté lanzarle un puñetazo pero el gigante la bloqueó con una mano y me partió el brazo de un golpe. Caía al suelo. Sangraba. Dolía todo. Intentó cortarme con la motosierra, pero logré escabullirme por puro instinto. Comenzó a perseguirme por la sala, derribando todos los muebles y cosas que yo saltaba y esquivaba estratégicamente. Eventualmente, llegué a una pared sin salida, y el monstruo ya estaba detrás. Pero logré engañarlo, y hacer que tropezara hacia una de las calderas. El mutante perdió la motosierra, y se cayó, sujetándose de un borde. Yo, con un arrebato de ira y miedo, le pisé las manos agarradas al borde. El monstruo trató de sostenerse, y se agarró a mi pie con una fuerza sobrehumana. Me agarró con tanta fuerza que mi pie hirvió y salió un líquido negro de mi pie. Afortunadamente, logré darle una patada en la cara, haciendo que cayera a la caldera hirviendo. Cuando cayó, antes de desaparecer entre las llamas, pegó un chillido que no era humano. Fuera lo que fuera, murió. Seguí caminando. Sangrando. Recorriendo las salas, viendo el cuerpo desmembrado del pobre tipo que salvé antes, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el vacío. Todo esto podía conmigo, y ya no tenía fuerzas. Con el brazo quebrado, los pies ya con heridas profundas de horas, caminando por superficies filosas y sólidas, continué buscando algo que me indicara la salida. Finalmente, llegué a una sala. La sala más limpia del lugar. Sentí alivio, pues no habían cristales, y había una alfombra suave en la que podía estar de pie sin sufrir. Había una gran puerta, que decía, la última prueba. Y también, una ventana medio tapiada, en la que ponía sin salida. En una mesa, me encontré con 3 objetos. Una pistola. Una bala. Y una grabadora. La encendí. Felicidades, es impresionante que hayas llegado hasta aquí con vida. Llegaste a tu última prueba.
La puerta que tienes delante, es la que te llevará a tu nueva vida. Para abrir la puerta, tienes que pulsar un botón. A la izquierda de la puerta, está el botón, dentro de una pequeña caja. Tendrás que mantener pulsado el botón por 1 minuto para que la corriente llegue a la puerta y puedas abrirla. Solo tendrás que cortarte una vez más, y serás libre. Aunque claro, si no puedes hacer este pequeño sacrificio, siempre puedes tomar un camino alternativo, para eso es la pistola, si sabes a lo que me refiero. Vivir o morir Joe, tú decides. Luego de escuchar el mensaje, me acerqué a la caja, había un papel con una serie de instrucciones de cómo funcionaba el mecanismo. La prueba consistía en meter la mano en esa caja metálica con una hoja de afeitar girando dentro. Tenía que meter el brazo entero, presionar un botón, y esperar ese minuto mientras la hoja giraba sin parar. Si aguantaba, se detenía y la puerta podría abrirse. Pero, si soltaba el botón, la caja se cerraría, cercenando mi brazo en el proceso. Lo intenté. Decidí meter mi brazo quebrado, pues ya no tenía nada que perder. El dolor fue insoportable. Apenas pasaron 10 segundos, y mi brazo ya estaba gravemente cortado. No podía soportar el dolor y ya no sentía el tacto de mi dedo pulsando el botón. A 5 segundos de que terminara el contador que había en la caja, me moví. Por reflejo. Solté el botón. La caja se cerró. El brazo se me quedó dentro, atrapado, cortado. Grité como nunca y me lo arranqué. Literalmente. Estaba solo. Enloquecido. Comencé a quedarme inconsciente. Y fue ahí cuando vi la ventana medio tapiada en la que ponía sin salida. Corrí hacia ella. Quería salir. No pensaba más. Solo quería salir. Me lancé contra ella con todo. Al romperla, me di cuenta que estaba a una altura extremadamente elevada, cayendo violentamente al suelo, y después de eso, todo fue oscuridad. Desperté, en la camilla del hospital. Una enfermera, al verme, llamó rápidamente al doctor. Un médico curtido, se acercó a mí, y me comentó todo. Unos vecinos escucharon un fuerte golpe y llamaron a la policía, y te encontraron en el suelo. Es impresionante, pero logramos salvarte la vida. Me comentaron que lograron curarme el brazo, pero obviamente este quedó amputado. También, me curaron las heridas en los pies, y me pusieron escayolas y vendas, pues tenía el cuello, y las costillas rotas de la caída. La policía había investigado el lugar del que me caí, y encontraron todos los cadáveres y todas las grabaciones. Sin embargo, no lograron encontrar al sujeto responsable de todos estos actos. También, encontraron varios cuerpos de otras personas que también habían jugado en otras partes del edificio. Al parecer, al menos 10 cuerpos fueron identificados, y varias decenas de grabaciones en distintas localizaciones de la nave industrial. Sin embargo, toda la sangre y restos humanos indican que al menos unas 50 personas han fallecido en ese lugar. Encontraron kilos y kilos de cenizas en aquella sala de calderos en la que me enfrenté al hombre de la motosierra, lo cual indica que esas salas estaban para deshacerse de la gente que perdía los juegos. Realmente, me siento muy afortunado de haber sobrevivido a semejante barbaridad. Actualmente, ya han pasado 4 años desde aquel incidente. Estoy trabajando en un pequeño almacén, pagando mes a mes el tratamiento del hospital, el cual debo pagar de por vida, pero es un recordatorio de que estoy vivo, y que aprecio mi vida.